Estaba limpiando el piso del cuartito de trastos cuando escuché el portón chirriar. Ese sonido resonó dentro de mí. 20 años. Habían pasado 20 años desde que no escuchaba ese chirrido especijo del portón, siendo empujado con fuerza. Solté el trapo en la cubeta y me quedé inmóvil, sintiendo mi rodilla protestar cuando me levanté. 79 años y cada movimiento me dolía un poco más que el anterior. Por la ventanita del cuartito no se veía nada más que la pared del fondo y el fregadero roto que Javier había prometido arreglar hace 6 meses. Me sequé las manos en el delantal y esperé pasos en el patio, alguien subiendo al porche. El timbre sonó. Mi estómago se hizo un nudo. Nadie tocaba el timbre aquí. Javier y Vanessa tenían llaves. Los vecinos habían dejado de venir hace mucho tiempo. Ya no recibía visitas. La voz de Vanessa llegó desde la sala, irritada como siempre. Luego una voz de hombre respondió, grave, firme, con un acento que hizo brincar mi corazón. Salí del cuartito descalzo, caminando suavemente sobre el piso frío, tratando de escuchar mejor. Cuando me acerqué a la sala, la voz dijo mi nombre. Dijo que era mi nieto. Mis piernas casi me fallan. Miguel. Esa voz adulta, segura, con acento texano, era la de mi Miguel, el niño que se había ido a los 7 años llorando aferrado a mi chamarra. El hijo de María que no había visto en persona en 20 años, solo por videollamadas, cuando el internet quería cooperar y cuando Javier no andaba por ahí quejándose de la cuenta de luz. Vanessa le estaba mintiendo, diciéndole que yo estaba ocupado, que regresara otro día. Pero yo había avisado que venía. Le había dicho a Javier la semana pasada que Miguel iba a visitarme, y Javier había reaccionado con ese sarcasmo de siempre. Déjalo venir, papá. Vas a ver qué bien te cuidamos aquí. En ese momento no entendí si era ironía o amenaza. Escuché a Vanessa tratando de cerrar la puerta. Miguel no la dejó. Dijo que había tomado un vuelo de 15 horas, desde Houston, y que no se iba sin verme. Mi pecho se apretó tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. María había conseguido ese puesto gerencial en una compañía tecnológica y se había llevado a Miguel todavía niño. Prometió que era temporal, que pronto regresaría, pero la vida ya había mejorado. El niño creció, estudió, y México se volvió solo un lugar de nostalgia en las llamadas de cumpleaños. Entonces Vanessa pronunció esa frase que nunca voy a olvidar. Esta casa tiene nuevas reglas ahora. Don Roberto vive aquí por nuestra bondad. Bondad. Esa palabra resonó en mi cabeza como un puñetazo. Bondad. La casa que había comprado a mis 30 años trabajando como sastre, arreglando trajes de boda, sacos, reparaciones, lo que se presentara. La casa que había pagado solo después de que su madre se fuera, dejándome con 2 niños chicos y cuentas por pagar. Cada azulejo de esta casa lo había escogido yo, cada pared pintada con el dinero que ahorraba peso por peso. Y ella decía que vivía aquí por bondad. Miguel preguntó quién era ella. Vanessa se presentó como la esposa de Javier y soltó otra bomba. Esta casa me pertenece ahora. El silencio que cayó era tan pesado que lo sentía en los huesos. Debí haber salido de ese pasillo. Debí haber corrido a los brazos de mi nieto. Pero mis pies estaban pegados al piso porque una parte de mí tenía vergüenza. Vergüenza de que me viera así, viviendo en un cuartito de trastos, lavando el piso, comiendo las sobras del refri, cuando Javier pensaba en dejarme algo. Vanessa gritó llamando a Javier. Pasos pesados bajaron la escalera. Mi hijo apareció en chancletas, sin camisa, su panza cervecera moviéndose. Cuando vio a Miguel, parado en la puerta, su cara atravesó varias expresiones: sorpresa, irritación, algo que parecía miedo que rápido disimuló. Intercambiaron formalidades huecas, Javier preguntando cómo estaba, forzando una intimidad que ya no existía. Miguel fue directo al grano. Quería saber dónde estaba yo. Papá está en el fondo, vive en el cuartito de trastos ahora. Remodelamos la casa. Él prefiere allá. Es más tranquilo.
Mentira, pura mentira saliendo de la boca de mi propio hijo. Yo no prefería nada. Habían cerrado las 3 recámaras del frente, transformado mi cuarto en vestidor de Vanessa, y me habían empujado al cajibi del fondo, donde antes guardábamos herramientas de jardín. 2 metros por 3. Una cama individual, un ropero viejo, la ventanita que apenas dejaba entrar luz. Miguel no se tragó eso. Insistió y Javier cambió de tono, se puso agresivo, diciendo que Miguel había desaparecido por 20 años y ahora venía a cuestionar cómo él cuidaba de mí, que me daba comida, techo, todo, dar techo en mi propia casa. Luego Javier jugó su carta final. La casa pertenece ahora a mi esposa. Mi papá firmó la escritura para nosotros. Todo está en regla, legalizado. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué escritura? ¿Qué documento? Nunca había firmado nada. Nunca había transferido nada. La casa estaba a mi nombre. Estaba seguro. ¿O no? Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Cuántas veces Javier me había pedido firmar papeles? Es solo un poder, papá, para que yo arregle tus cosas en el banco. Firma aquí, es para renovar el predial. Necesito tu firma para liberar un documento. Había firmado. Dios mío, había firmado sin leer. Miguel exigió ver los documentos. Javier pasó a la agresión, insultó, se adelantó, y ahí fue cuando mi voz salió. Ya basta. Salí del pasillo sosteniéndome de los marcos de las puertas para no caer. 3 pares de ojos se voltearon hacia mí. Vanessa con esa mirada despectiva, Javier tenso, mandíbula apretada. Y Miguel, mi niño ahora un hombre de casi 30 años, hombros anchos, traje gris impecable, cabello bien cortado, ojos idénticos a los de María. Ojos que ahora me miraban fijamente, bien abiertos, brillando con una mezcla de shock y furia. Vi cuando realmente me registró. El cuerpo demasiado flaco, la ropa vieja y desdorida, los pies descalzos e hinchados, el cabello blanco mal cortado porque me lo cortaba yo mismo con las tijeras de la cocina, las manos llenas de callos de tanto tallar el piso. Abuelito. Su voz salió quebrada, casi un susurro de incredulidad, y en ese momento, viendo la expresión de horror formándose en el rostro de mi nieto, viéndolo mirar alrededor la casa que antes era impecable, y que ahora estaba invadida por las cosas de Vanessa, viéndolo procesar toda la información de golpe, supe que Javier había cometido el error de su vida. Porque este hombre parado en la puerta de mi sala ya no era el niño llorando aferrado a mi chamarra. Era otra cosa, y lo que iba a pasar después cambiaría todo. Antes de continuar, dime algo. ¿Crees que un hijo sería capaz de hacerle esto a su propio padre? Comenta aquí abajo qué harías si descubrieras una situación como esta en tu familia. Y si quieres saber cómo termina esta historia, dale like ahora y activa la campanita. Te garantizo que el final te va a sorprender. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. El silencio que cayó en la sala era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latir de forma desordenada. Miguel no me quitaba los ojos de encima. Esa mirada recorriendo cada detalle, cada marca del tiempo y del sufrimiento en mi cuerpo. Vi cuando notó las varices salientes en mis piernas, las manchas moradas en mis brazos, esas que aparecen cuando uno se golpea sin querer, pero que tardan semanas en desaparecer porque la piel ya no recupera como antes. El delantal viejo que traía puesto con manchas de cloro que ya no se quitaban. Javier rompió el silencio primero con esa risa nerviosa que siempre hacía cuando estaba acorralado. «Papá, qué sorpresa. Pensé que estabas descansando. Miguel, mira, tu abuelo está muy bien, ¿verdad? Lo cuidamos muy bien». Miguel no respondió. Siguió mirándome. Luego dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero fue suficiente para que Vanessa se moviera, poniendo su mano en su brazo. «Escucha, creo que es mejor que regreses otro día. Don Roberto necesita descansar. No está bien de la presión». No tenía presión alta. Era mentira. Pero Vanessa inventaba enfermedades, para mí como quien inventa excusas para no ir a trabajar.
Les decía a los vecinos que yo tenía Alzheimer cuando olvidaba algo. Decía que tenía problemas del corazón cuando alguien preguntaba por qué ya no salía de la casa. Puras mentiras para justificar mantenerme encerrado aquí. Abuelito, está bien. La voz de Miguel era ronca. Ignoró completamente la mano de Vanessa en su brazo y dio 2 pasos más hacia mí. Ahora podía ver mejor su cara, las líneas de expresión alrededor de los ojos, la barba bien recortada, el arete pequeño en la oreja izquierda, detalles de un hombre que no conocía pero que al mismo tiempo era tan familiar que dolía. Estoy bien, mijo. Mentí porque era lo que siempre hacía. Mentía diciendo que estaba bien. Mentía diciendo que todo estaba bien. Mentía porque me daba vergüenza admitir que mi propio hijo me había convertido en esto. No está bien. Miguel dijo, y no era una pregunta, era una constatación. Miró alrededor registrando cada detalle, la sala de piel negra que ocupaba la mitad de la sala, la tele enorme en la pared, el bar con espejo lleno de botellas caras, las cortinas de terciopelo que Vanessa había mandado hacer carísimas, mientras yo usaba una sábana vieja como cobija, porque la mía se había roto y nadie había comprado otra. Miguel, creo que estás cansado del viaje. Javier intentó de nuevo, ahora con ese tono condescendiente que usaba conmigo. El jet lag, esas cosas. ¿Qué tal si hablamos mañana más tranquilos? Hasta puedo llevarte a un buen hotel, yo pago. No, Miguel dijo simplemente, y luego miró a Javier directo a los ojos. Quiero hablar con mi abuelo a solas. Vanessa soltó una risa corta sin gracia. ¿A solas? Escucha, corazón. No lo dejamos solo con las visitas. Se confunde, dice cosas sin sentido. Te vas a preocupar por nada. No estoy confundido. Salió antes de que pudiera contenerme. La rabia subió caliente en mi garganta. Nunca he estado confundido. Deja de inventarme enfermedades, Vanessa. Su cara se endureció instantáneamente. Esa máscara de simpatía falsa cayó y solo quedó el veneno. Ah, ya ves, ya empieza con sus groserías. Nosotros aquí matándonos por cuidarlo y nos falta el respeto delante de la visita. ¿Cuidar? La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que esperaba. ¿A eso le llamas cuidar? Javier dio un paso hacia mí, y vi ese brillo peligroso en sus ojos, el mismo brillo que aparecía cuando yo cuestionaba algo, cuando preguntaba dónde estaba el dinero de mi pensión, cuando me quejaba de dormir en ese cuartito. Instintivamente retrocedí un paso, y Miguel lo vio. Me vio retroceder ante mi propio hijo. Vio el miedo pasar por mi cara y algo cambió en él en ese momento. Su postura se volvió diferente, más rígida, los hombros más hacia atrás, la mandíbula apretada, todos afuera. Dijo con una voz tan calmada que daba miedo. Ahora espera, sobrino, tú no mandas nada aquí. Esta es mi casa. No. Miguel respondió siempre con ese tono mortalmente calmado. Es la de mi abuelo. Y voy a hablar con él a solas. Así que los dos van a salir de esta sala ahora o voy a tener que pedirlo de una manera menos amable. Vanessa resopló ruidosamente. Javier, saca a este niño de aquí. ¿Quién se cree que es? Pero Javier miraba a Miguel de manera diferente ahora, como revaluando la situación. Miguel tenía como 15 centímetros más que él. Era más joven, más fuerte. Y tenía algo en su manera de ser que no dejaba lugar a cuestionamientos. No era arrogancia, era autoridad, el tipo de autoridad que viene de alguien acostumbrado a ser obedecido. Está bien. Javier cedió levantando las manos. Está bien, no hay problema, puedes hablar con él, pero después tenemos que arreglar ciertas cosas, ¿ok? Sobre la casa, los documentos, esas cosas. Vas a ver que todo está legal. Miguel no respondió, solo se quedó ahí esperando que salieran. Vanessa murmuró algo sobre la falta de educación, pero se dirigió a la escalera. Javier la siguió, pero antes de subir, me miró con esa cara, esa expresión que decía claramente, esto te va a costar después. Conocía bien esa mirada, era la misma que ponía antes de cortarme el internet por una semana. Antes de cerrar la alacena con candado,
diciendo que comía mucho y desperdiciaba comida, antes de agarrar mi celular y borrar los contactos de María, diciendo que ya no llamaba de todas formas. Entonces, ¿para qué guardarlos? Cuando sus pasos desaparecieron arriba y una puerta se azotó, Miguel se volteó hacia mí, y por primera vez en 20 años vi a mi nieto llorar. No era llanto espectacular, eran solo lágrimas que rodaban en silencio mientras trataba de mantener la compostura. «Abuelito, ¿qué le hicieron?» Mi garganta se cerró. No pude responder porque si empezaba a hablar, si contaba realmente todo, me iba a derrumbar, y había pasado tanto tiempo tragándome todo o aguantando, sobreviviendo, que ya no sabía cómo dejarlo salir. Miguel cruzó la sala en 3 zancadas grandes y me abrazó, un abrazo apretado de esos que parecen querer reparar todo solo con el contacto. Olía a perfume caro y a avión, y algo que me recordaba a María. Todo mi cuerpo tembló y finalmente me derrumbé. Lloré en su hombro como no había llorado en años. Ese llanto doloroso con sollozos, de quien guardó demasiado por demasiado tiempo. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Él sosteniéndome, acariciando mi cabello como yo hacía cuando era chiquito, y tenía pesadillas. Cuando finalmente logré controlarme y me separé un poco, limpiándome la cara con las manos, Miguel tenía la mandíbula tan apretada que veía el músculo palpitar. «Siéntese aquí conmigo, abuelito, y cuénteme todo desde el principio. ¿Quieres continuar con la parte? Dale like, y coméntame si esta historia te está tocando el corazón». Los consejos del abuelo continúan. Nos sentamos en la sala de piel negra que yo detestaba. Esa sala que Vanessa había comprado con el dinero de 3 meses de mi pensión. Empecé a hablar, y una vez que empecé, ya no pude parar. Le conté que Javier había regresado a la casa hace 5 años. Se había divorciado de su primera esposa, estaba desempleado, sin lugar donde quedarse. Había pedido quedarse unos días hasta organizarse. Acepté. Claro que acepté. Era mi hijo. Unos días se volvieron semanas, las semanas meses. Encontró trabajo de vendedor, pero nunca propuso ayudar con los gastos. Decía que estaba ahorrando dinero para irse, pero el dinero se iba en cerveza y carnes asadas con los cuates. Luego conoció a Vanessa. Era clienta de una tienda donde trabajaba. 15 años menor que él, llena de ambición y 0 escrúpulos. Empezaron a salir juntos. 3 meses después, ella también vivía aquí, sin pedir mi permiso. Simplemente apareció con sus maletas y Javier dijo que era temporal. Vanessa miraba la casa con ojos brillantes de codicia. Hacía comentarios sobre qué buena ubicación tenía, cómo el barrio se había valorizado, cuánto debía valer esta casa en el mercado. Javier empezó a estar de acuerdo con ella. Decía que yo no necesitaba una casa tan grande solo, que tenía más sentido vender y comprarme un departamento más chico, más fácil de mantener. Me negué. Dije que esta casa era mía, que había luchado toda mi vida por ella, que iba a morir aquí. Javier se molestó pero lo dejó pasar. Por unos meses todo siguió relativamente normal. Él vivía en el cuarto de visitas, yo en mi recámara. Una convivencia tranquila. Vanessa se quejaba de todo, pero yo hacía caso omiso. Luego llegó la pandemia. Javier perdió su empleo, Vanessa también, y de repente estaban en la casa las 24 horas, sin dinero entrando, dependiendo de mi pensión para comer. No tuve problema en ayudar al principio. Era una crisis, todos sufrían, pero las cosas empezaron a cambiar. Vanessa tomó control de la cocina. Decía que iba a cocinar para todos, organizar mejor la comida. Excepto que sus porciones eran enormes, y las mías minúsculas. Cuando cuestionaba, decía que comía mucho, que debía adelgazar, que me iba a subir la presión. Una presión que no tenía. Javier empezó a sacar el dinero de mi pensión directo del cajero. Me había dado la clave para que sacara por mí una vez que me dolía la espalda. Siguió sacando. Decía que él administraba mejor, pagaba las cuentas, guardaba lo demás. Excepto que lo demás nunca quedaba para mí. Cuando pedía dinero para comprar una medicina, ponía los ojos en blanco, y decía que las medicinas costaban demasiado,
que podía esperar a que el centro de salud tuviera gratis. Empezaron a traer gente a la casa sin avisarme. Hacían carnes asadas todos los fines de semana con sus amigos. Música fuerte, bebida, tiradero que yo tenía que limpiar al día siguiente, porque Vanessa decía que las empleadas domésticas eran cosa del pasado y que yo debía hacer mi parte si quería seguir viviendo aquí. Seguir viviendo en mi propia casa. Fue por esa época que empezaron con los papeles. Javier aparecía con documentos, decía que tenía que firmar, renovación de predial, actualización catastral del banco, poder para que arreglara cosas por mí. Firmaba porque confiaba, porque era mi hijo, porque nunca imaginé que sería capaz de traicionarme. Un día me desperté y Vanessa estaba en mi recámara con una cinta métrica midiendo todo. Dijo que iban a transformar ese cuarto en su vestidor porque el cuarto de visitas era muy chico para el closet que quería y que yo me iba a cambiar al cuartito de trastos del fondo temporalmente, solo hasta que organizaran mejor la casa. Traté de resistirme, dije que no saldría de mi cuarto. Javier explotó, gritó que yo era egoísta, que me hacía un favor viviendo aquí y cuidándome, que no tenía gratitud, que si no cooperaba me iba a meter en un asilo, que estaba muy viejo para vivir solo de todas formas, y un asilo sería mejor para mí. La palabra asilo me aterrorizó tanto, que cedí. Me instalé en el cuartito de trastos, llevé mi cama, mi ropero viejo, mis pocas cosas, cerraron la puerta de lo que era mi cuarto, y empezaron la remodelación. Tumbaron una pared, pintaron, pusieron piso nuevo. Todo con el dinero de mi pensión. Lo temporal nunca terminó, el cuartito se volvió mi permanente. 2 metros por 3, sin ventilador porque Vanessa decía que consumía mucha luz. Sin tele porque Javier vendió la mía diciendo que veía muchas tonterías. Sin teléfono fijo porque cortaron la línea para ahorrar. Mi celular desapareció. Javier dijo que lo había perdido. Compró uno de esos teléfonos de teclas grandes para personas mayores y solo puso su número en la memoria. Bloqueó las llamadas de María diciendo que eran estafa, que había gente haciéndose pasar por mi hija para robar dinero. Le creí porque quería creer que mi hijo no sería capaz de aislarme de mi propia hija. Las visitas de los vecinos se detuvieron porque Vanessa abría la puerta y decía que yo estaba dormido, o enfermo, o muy confundido para recibir gente. Inventaba que tenía Alzheimer, que ya no reconocía a nadie. Los vecinos le creían y dejaban de venir. Poco a poco desaparecí del mundo. Empecé a comer sobras. Vanessa cocinaba y se servían ella y Javier primero. Lo que quedaba iba al refri para mí. A veces era poco, a veces no era nada. Cuando me quejaba de tener hambre, Javier decía que exageraba, que la comida no caía del cielo, que debía ser más agradecido. Empezaron a salir y encerrarme en la casa. Literalmente cerraban el portón con candado. Se llevaban la llave, decían que era por mi seguridad, para que no saliera y me perdiera porque me estaba poniendo chocho. No me estaba poniendo chocho, me estaba volviendo prisionero. Hubo un día que me sentí mal, dolor fuerte en el pecho, dificultad para respirar. Llamé a Javier. Tardó 5 horas en regresar a casa. Dijo que era crisis de pánico, que era teatro, que si seguía con sus caprichos iba a dejar de prestarme atención. No me llevó al doctor. El dolor pasó solo, pero la sensación de abandono se quedó. Vanessa empezó a vender mis cosas, el trinchador de madera de mi abuela, la vajilla antigua, el juego de mesa de porcelana que recibí en mi boda. Decía que no lo usaba de todas formas, que solo juntaba polvo, que el dinero de la venta iba a los gastos de la casa. Dinero que nunca vi. Remodelaron la sala, compraron sala nueva, tele nueva, estéreo, decoración. Todo muy caro. Vanessa subía fotos al Facebook, presumía la casa bonita, la vida maravillosa. Los comentarios elogiaban. Nadie sabía que al fondo, en el cuartito escondido, yo dormía en una cama vieja con una sábana rota. Javier dejó de trabajar completamente. Decía que hacía freelance, pero nunca vi dinero de freelance entrar.
Pasaba el día en la computadora jugando. Vanessa encontró trabajo de recepcionista, pero solo duró 3 meses. Decía que la jefa era muy pesada. Regresó a quedarse en casa gastando mi pensión en ropa, maquillaje, salón de belleza. Empezaron a pelear. Peleas feas con gritos, insultos. Vanessa amenazaba con irse. Javier le rogaba que se quedara. Ella decía que solo se quedaba si la casa pasaba a su nombre, que no iba a seguir viviendo de caridad, que necesitaba garantía. Ahí fue cuando Javier apareció con más papel. «Firma esto», dijo. «Es una actualización de la sucesión, una formalidad para facilitar las cosas cuando te mueras, cuando me muriera». Lo dijo con tanta naturalidad como si hablara del clima. Firmé. Dios me perdone. Firmé porque estaba cansado de pelear, cansado de que me trataran como un estorbo, cansado de escuchar que era una carga. Solo quería paz. Pensé que firmando esos papeles me dejarían en paz. 2 semanas después, Vanessa llegó a casa con una enorme sonrisa y una botella de champán. Dijo que la casa estaba a su nombre ahora, oficial, registrado ante notario, y que las cosas iban a cambiar aquí. Cambiaron. Perdí completamente el derecho de opinar sobre cualquier cosa. No podía elegir qué ver en la tele porque no tenía tele. No podía cocinar porque la cocina era territorio de Vanessa. No podía salir porque el portón siempre estaba cerrado con llave. No podía llamar a María porque mi celular no tenía saldo y Javier decía que no había dinero para ponerle. María intentó llamarme varias veces al fijo antes de que lo cortaran. Logré contestar a escondidas una vez. Dije que todo estaba bien, que Javier me cuidaba, que no tenía que preocuparse. Mentí porque me daba vergüenza decir la verdad, porque no quería preocupar a mi hija que estaba tan lejos, trabajando tanto, viviendo su vida. Porque tenía esperanza de que las cosas mejoraran. No mejoraron, empeoraron. Vanessa empezó a darme órdenes como si fuera empleado doméstico. Lava los trastes, plancha la ropa, trapea el piso. Lo hacía porque no tenía opción, porque cada vez que cuestionaba, Javier aparecía con la amenaza del asilo, y yo tenía tanto miedo de ser tirado en un asilo, abandonado de verdad, que prefería aguantar. Hubo un día de tormenta y el techo del cuartito empezó a gotear. La gotera mojó toda mi cama. Fui a quejarme. Javier dijo que iba a revisar, pero nunca revisó. Dormí en el piso esa noche, en el piso frío con una toalla debajo, escuchando el tic-tac de la gotera. Dejé de mirarme al espejo. No quería ver en qué me había convertido. Demasiado flaco porque comía poco. Cabello blanco creciendo descontrolado porque no tenía dinero para el peluquero y me lo cortaba yo mismo como podía. Ropa vieja, descolorida porque nadie me compraba nada. Pies hinchados de estar parado mucho tiempo lavando y limpiando, trabajando en la casa que era mía, pero que ya no podía llamar hogar. La historia continúa. ¿Cómo crees que don Roberto recuperará su dignidad? Dale like si esta historia te está tocando el corazón. Y activa la campanita para no perderte el desenlace. María logró llamarme una vez al celular de Javier. Puso el altavoz y se quedó al lado escuchando todo. Ella preguntó cómo estaba. Dije que bien. Preguntó si Javier me trataba bien. Dije que sí. Preguntó si necesitaba algo. Dije que no. Javier sonrió satisfecho. Cuando colgué, me quitó el teléfono y dijo que había hecho lo correcto, que María no necesitaba saber nada, que solo la iba a preocupar por gusto. Así fue durante 5 años, 5 años borrándome poco a poco, perdiendo mi voz, mi voluntad, mi dignidad, aceptando cada humillación como si la mereciera, creyendo que tal vez sí era una carga, tal vez sí era un malagradecido. Tal vez me estaba volviendo loco de verdad, y él me hacía un favor. Hasta esta semana, hasta que llamó Miguel. Estaba limpiando la cocina cuando sonó el teléfono de Javier. Él estaba en el baño. Sin pensar mucho contesté. Era un número internacional. La voz del otro lado hizo que mi corazón se detuviera. Abuelito, soy Miguel. Mi nieto. Su voz había cambiado. Era grave, adulta, pero era él. Empecé a llorar de inmediato.
Dijo que venía a México, que quería visitarme, que tenía nostalgia. Preguntó la dirección. Se la di rápido susurrando por miedo a que Javier escuchara. Miguel dijo que llegaba el jueves, que era sorpresa, que no le dijera a nadie. Le dije, claro que le dije. Le avisé a Javier en cuanto salió del baño. Pensé que se pondría contento. Me equivoqué. Se puso nervioso. Preguntó qué le había dicho a Miguel, si me había quejado de algo, si había hablado de la casa. Dije que no, que solo le di la dirección. Se relajó un poco, pero no mucho. Pasó toda la semana refunfuñando. Vanessa también, diciendo que no estaban preparados para visitas, que la casa estaba desordenada, que yo debía quedarme callado cuando llegara Miguel, dejarlos hablar a ellos, no meterme, que si hacía un escándalo o inventaba mentiras me iban a internar en el asilo al día siguiente. Prometí que me quedaría tranquilo, prometí que no causaría problemas. Prometí porque estaba aterrado de perder la oportunidad de volver a ver a mi nieto. Y luego llegó, tocó el timbre ese jueves por la tarde, y todo se derrumbó. Cuando terminé de contar, estaba temblando. Miguel se había quedado cada vez más callado durante el relato. Ahora estaba sentado, los codos en las rodillas, las manos cubriendo su cara. Sus hombros temblaban. Lloraba en silencio. ¿Por qué no llamó a mamá? ¿Por qué no pidió ayuda? Tenía vergüenza, admití. Vergüenza de admitir que mi propio hijo me hizo esto. Vergüenza de arrancar a tu mamá de su vida, de su trabajo, para venir a resolver mi problema. Vergüenza de haber sido tan tonto como para firmar esos papeles sin leer. No fue tonto, fue abusado, explotado, engañado por su propio hijo. Miguel se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala. Sacó su celular del bolsillo y escribió algo. Luego lo guardó y me miró con una expresión que no podía descifrar. Había rabia ahí, mucha rabia, pero había algo más también, determinación. Abuelito, necesito que me tenga confianza ahora, completa. ¿Puede hacer eso? Sí. Esos papeles que firmó, ¿recuerda cuándo fue? ¿Tiene copias en algún lado? Negué con la cabeza. Javier se quedó con todo, debe estar en su cuarto, y la escritura original de la casa, ¿sabe dónde está? En mi cuartito, escondida debajo del colchón. Es lo único que todavía no han encontrado. La cara de Miguel se iluminó. ¿Tiene la escritura original? Sí. Nunca la dejé salir de mis manos, ni cuando Javier la pidió. Tuvo que falsificar algo porque yo jamás di la escritura original. Miguel se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Entonces la casa sigue legalmente a su nombre. Lo que sea que hayan registrado es fraude. ¿Entiende eso? Fraude documental, delito federal. Mi corazón se aceleró. Pero Javier es mi hijo. No quiero que vaya a la cárcel. Abuelito, él merece ir a la cárcel. Cometió un crimen, varios crímenes, desfalco, privación ilegal de la libertad, maltrato a persona mayor, falsificación de documentos. Fue víctima de violencia financiera y psicológica durante 5 años. Pero escúcheme usted. No vine aquí de vacaciones. Vine porque algo me dijo que tenía que verlo. Intuición, presentimiento, no sé. Y vine preparado. ¿Sabe qué hago, abuelito? Soy abogado especializado en derecho familiar y protección de personas mayores. Trabajo en uno de los despachos más grandes de Houston. Trato casos de abuso financiero, explotación familiar, desviación de bienes. Es exactamente lo que hago todos los días. Me quedé paralizado mirándolo. Mi nieto, el niño que se había ido a los 7 años con un osito de peluche en su mochila. Ahora un abogado especializado exactamente en lo que yo necesitaba. Y hay más, continuó Miguel. No vine solo. Tengo 2 colegas mexicanos que trabajan conmigo en casos internacionales. Están en el hotel ahora mismo. Se especializan en recuperación de patrimonio. Mañana en la mañana temprano vamos al notario. Sacamos toda la información sobre esa supuesta transferencia de propiedad y hacemos que todo se anule. Luego vamos al Ministerio Público a poner una denuncia. Y después, abuelito,
Después lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a poner en un lugar seguro mientras arreglamos todo. No hay ningún lugar seguro, murmuré. Javier dijo que si me iba de aquí me encontraría, que no tenía a dónde ir. Se viene al hotel conmigo. Tengo una suite con 2 habitaciones. Se queda ahí seguro, protegido, mientras nos encargamos de todo. Y en cuanto los papeles estén arreglados, regresamos a esta casa y los echamos de aquí, porque esta casa es suya. Siempre ha sido suya. Siempre lo será. Las lágrimas rodaban por mi cara sin parar. Por primera vez en 5 años sentí algo que había olvidado que existía. Esperanza. ¿Cuándo? Mañana en la mañana, 5 de la madrugada, antes de que se despierten. Va a hacer una bolsita con solo lo esencial y la escritura. Va a arreglar todo como si fuera a dormir. Y cuando se despierten, ya estará lejos, seguro. Y el procedimiento contra ellos ya habrá comenzado. Hubo pasos arriba. Javier y Vanessa se estaban moviendo. Miguel apretó mis manos más fuerte. ¿Puede hacer eso? ¿Puede aguantar una noche más y mañana irse sin hacer ruido? Sí. Entonces es un trato. Mañana su vida cambia, lo prometo. Me abrazó de nuevo, un abrazo apretado, protector, y en ese abrazo sentí 20 años de ausencia disolverse. Sentí al niño que se fue, y al hombre que regresó, y por primera vez en muchísimo tiempo me sentí protegido. Cuando se fue, Javier y Vanessa bajaron corriendo queriendo saber todo, queriendo saber de qué habíamos hablado. Fingí estar cansado, que había sido solo una conversación rápida, que Miguel regresaría otro día para vernos con calma. Parecieron satisfechos. Pensaron que habían mantenido el control. No tenían idea del huracán que venía. Esa noche apenas dormí. Preparé una bolsita con 2 mudas de ropa, cepillo de dientes, la escritura de la casa y la única foto que había guardado de María con Miguel chiquito. Escondí la bolsa detrás del ropero, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo, escuchando la gotera goteando en la cubeta que había puesto debajo. Por última vez pensé, era la última noche que iba a dormir en ese cuartito. La última noche que iba a aceptar migajas. La última noche que iba a tener miedo de mi propio hijo. Porque mañana todo iba a cambiar, y Javier no tenía ni idea de con quién se acababa de meter. Déjame contarte algo antes de continuar. A veces pensamos que es tarde para cambiar nuestra situación, que ya no hay salida, que tenemos que aguantar porque así son las cosas. Pero don Roberto a sus 79 años estaba a punto de demostrar que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Si tú o alguien que conoces está pasando por algo similar, quiero que sepas que hay ayuda. En México existe el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. La línea de ayuda es el 800-100 pacientes. No estás solo. No tienes que aguantar maltrato de nadie, ni siquiera de tu propia familia. Dale like si esta historia te está tocando el corazón. Suscríbete a los consejos del abuelo y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Comenta de qué estado de México nos estás viendo, porque estas historias necesitan ser contadas y estas voces necesitan ser escuchadas. La alarma de mi viejo celular vibró a las 4:30 de la madrugada. Ya llevaba 1 hora despierto, acostado en la cama, mirando el techo oscuro, escuchando la casa en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que iba a despertar a todos. Me levanté despacio, cada movimiento calculado para no hacer ruido. El piso del cuartito rechinaba en ciertos lugares. Sabía exactamente dónde pisar para no hacer sonido. Me puse la ropa que había preparado la noche anterior, unos jeans que ahora me quedaban demasiado grandes, una camisa de manga larga para tapar los moretones de los brazos, una chamarra ligera. Me puse mis zapatos viejos, los únicos que tenía. Tomé la bolsa de detrás del ropero, verifiqué por 10ª vez que la escritura estuviera ahí, bien doblada, protegida en una bolsa de plástico. Miré alrededor del cuartito una última vez, ese cajibi miserable que había sido mi prisión por tanto tiempo. La cama individual con el colchón hundido, el ropero viejo cuya puerta no cerraba bien, la ventanita que apenas dejaba entrar luz,
la mancha de humedad en el techo donde goteaba. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio de irme, tristeza de haber llegado a esto. Abrí la puerta del cuartito con cuidado. El pasillo estaba oscuro. Desde el frente podía escuchar los ronquidos de Javier viniendo de su cuarto. Esos ronquidos fuertes de alguien que duerme tranquilo, sin culpa, sin remordimiento. Caminé lento por el pasillo, evitando la duela que se movía, y que yo sabía era ruidosa. Pasé por la cocina, por la sala. Llegué a la puerta principal. Mi mano tembló cuando agarré la perilla. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si Miguel no estaba ahí afuera esperándome? ¿Y si Javier se despertaba y me agarraba tratando de escapar? Respiré hondo. No podía pensar así. Tenía que confiar. Giré la perilla despacio. La puerta se abrió sin hacer ruido. Gracias a Dios. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Todavía estaba oscuro, esa oscuridad densa de antes del amanecer. La calle estaba vacía y en silencio, y entonces vi el carro negro estacionado del otro lado de la calle. Luces apagadas. Miguel salió del asiento del conductor en cuanto me vio. Cruzó la calle con pasos rápidos y silenciosos. «Lo logró», murmuró tomando mi bolsa. Solo pude asentir con la cabeza. La emoción me tenía la garganta cerrada. Me guió hasta el carro. Abrió la puerta trasera para mí. Subí. El asiento era suave, cómodo. Olía a carro nuevo. Miguel subió adelante y encendió el motor, muy suavemente. Empezamos a alejarnos despacio, sin prender las luces, hasta estar suficientemente lejos de la casa. Solo cuando doblamos la esquina logré respirar de verdad. Miré hacia atrás. La casa se hacía cada vez más chica, desapareciendo en la oscuridad de la madrugada. Y con ella 5 años de humillación, de miedo, de silencio. Empecé a llorar, no de tristeza, de alivio, de libertad. «Ya está a salvo, abuelito», dijo Miguel mirándome por el espejo retrovisor. «Nadie le va a hacer daño nunca más. Lo prometo. ¿Crees que Javier y Vanessa van a pagar por lo que hicieron? La justicia está a punto de llegar. Dale like y activa la campanita para no perderte cómo termina esta historia». El hotel estaba en un barrio que ni siquiera conocía. Un edificio alto, elegante, con un portero en uniforme que saludó a Miguel por su nombre. Subimos al 10º piso. La suite era más grande que todo el cuartito donde yo dormía. Había sala, 2 recámaras, 2 baños, todo decorado con muebles bonitos, una cama grande, tele en la pared. «Esta recámara es para usted». Miguel abrió la puerta de una de las habitaciones. «Puede descansar un rato, yo me voy a bañar y a las 7 bajamos a desayunar. Después vamos a arreglar todo. ¿Está bien?» «Está bien, mijo». Me abrazó una vez más antes de irse a su cuarto. Me quedé parado en medio de esa hermosa habitación sin saber qué hacer. Había una cama king size con sábanas blancas inmaculadas, una cobija gruesa y suave, almohadas que parecían nubes. Me senté en la orilla de la cama, todavía sin creérmelo. Me recosté encima de la cobija, sin quitarme la ropa, todavía agarrando mi bolsa. Y por primera vez en años dormí sin miedo, sin escuchar pasos amenazantes, sin preocuparme si habría comida mañana, sin tener frío. Dormí en paz. Me desperté con Miguel tocando suavemente la puerta, diciendo que el desayuno estaba listo. Me levanté todavía medio mareado. Me lavé la cara en el baño enorme lleno de toallas suaves y jabones perfumados. Cuando salí, Miguel estaba en la sala con otros 2 hombres, ambos en traje, con portafolios, aspecto profesional. «Abuelito, le presento a mis asociados, el licenciado Durán y el licenciado Mendoza. Nos van a ayudar con todo». Los 2 me saludaron con respeto, con amabilidad. Me trataron como persona, como alguien importante, no como un estorbo. Bajamos al restaurante del hotel. Miguel me llenó un plato, frutas, pan dulce, jamón, queso, jugo, café, tanta comida que mi estómago, acostumbrado a las migajas, no sabía por dónde empezar. «Coma despacio, abuelito, sin prisa, tiene tiempo». Comí despacio,
saboreando cada bocado, poniendo atención al sabor de las cosas. Había olvidado lo que era comer sin prisa, sin miedo a que alguien se quejara de que tardaba mucho, de que comía demasiado, de que desperdiciaba. Después del desayuno fuimos directo al notario. Miguel había sacado cita. La mujer que nos atendió era simpática, eficiente. Miguel explicó la situación, pidió copia de todos los registros relacionados con mi inmueble. La mujer tecleó en la computadora. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. ¡Qué extraño!, murmuró. ¿Qué cosa? Miguel se inclinó hacia adelante. Hay un registro aquí de transferencia de propiedad, sí, con fecha de hace 8 meses, pero hay varias irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? La firma del señor, por ejemplo, fue autentificada, pero la autentificación se hizo en una notaría de otra ciudad, y la fecha de autentificación es posterior a la fecha de la supuesta firma del documento. Eso ya es un indicio fuerte de falsificación. Miguel y los asociados intercambiaron miradas. El licenciado Durán sacó su libreta y empezó a anotar todo. ¿Nos puede imprimir todos esos documentos y darnos un informe técnico indicando esas irregularidades? ¿Puedo? Sí, va a tardar como 2 días en estar listo. Perfecto. Y mientras tanto me gustaría registrar una solicitud de bloqueo de cualquier nueva transacción relacionada con ese inmueble hasta que la situación se aclare judicialmente. La mujer asintió y empezó a teclear. Salimos de la notaría 1 hora después con un expediente lleno de documentos, pruebas, inconsistencias. Miguel tenía esa sonrisita de alguien que sabe que ya ganó. Están fritos, abuelito, completamente fritos. Ahora vamos al Ministerio Público. El Ministerio Público fue más difícil emocionalmente. Tuve que contar todo de nuevo a la gente del Ministerio Público, a la secretaria, con detalles, fechas, montos. Miguel estuvo a mi lado todo el tiempo, tomando mi mano cuando empezaba a temblar. Registramos denuncia por desfalco, falsificación de documentos públicos, privación ilegal de la libertad, violencia psicológica sobre persona mayor, abuso financiero. ¿Quiere una orden de protección contra ellos?, preguntó el agente. Miré a Miguel. Él asintió. Sí, respondí. Quiero. Entonces también voy a solicitar su alejamiento del inmueble mientras el procedimiento sigue su curso. Tiene donde quedarse. Se queda conmigo, dijo Miguel. Y cuando salga la orden, regresará a su casa, a la casa que siempre ha sido suya. Salimos del Ministerio Público. Ya casi era mediodía. Mi celular había sonado como 15 veces. Era el número de Javier. Miguel tomó el teléfono de mi mano y contestó. Bueno, podía escuchar a Javier gritando del otro lado. ¿Dónde está mi papá? ¿Qué le hiciste? ¿Dónde está? Miguel esperó a que terminara de gritar. Su papá está a salvo, lejos de ustedes, y en este momento hay un procedimiento por falsificación documental, desfalco y maltrato a persona mayor a su nombre. Les sugiero que consiga un abogado, uno bueno, porque lo va a necesitar. Colgó. El teléfono empezó a sonar de inmediato. Miguel volvió a colgar y lo puso en silencio. Déjelos que llamen, déjelos que estén desesperados. Se merecen sentir una fracción de la desesperación que le hicieron sentir a usted durante 5 años. Regresamos al hotel. Miguel pidió comida a la habitación, comida de verdad, caliente, bien sazonada. Comimos juntos en la mesita junto a la ventana platicando. Me contó de su vida en Estados Unidos, cómo había sido difícil al principio adaptarse, aprender bien el inglés, la nostalgia, cómo María había trabajado en 2 empleos para pagarle buena escuela, cómo había estudiado como loco y conseguido beca completa para la universidad, cómo había salido primero de su generación y lo había reclutado un gran despacho antes de tener su título. ¿Mamá sabe algo?, pregunté. Todavía no. No quería preocuparla antes de estar seguro de lo que pasaba. Pero esta noche voy a hablarle y contarle todo. Va a querer venir para acá inmediatamente. No es necesario, mijo. Ella trabaja tanto. No quiero molestar.
Abuelito, usted es su papá. Cuando sepa lo que Javier hizo, no va a haber trabajo en el mundo que la detenga lejos de aquí. Y además tiene derecho a saberlo, derecho a también demandar a su hermano por haberlos aislado a los dos. Pasé la tarde acostado en la cama cómoda, viendo tele, programas tontos, chismes, pero era mi elección. Nadie iba a aparecer para cambiar el canal, para quejarse de que veía tonterías, para decir que gastaba luz por gusto. Miguel se quedó en su cuarto trabajando en su laptop, haciendo llamadas, organizando la estrategia legal. Al día siguiente regresamos al notario. El informe técnico estaba listo. Falsificación burda, decía el documento. Firma visiblemente diferente de la firma verdadera del titular. Autentificación con fechas incompatibles. Testigo del acto inexistente o no localizable. Era prueba suficiente para anular la transferencia y todavía procesar penalmente a quien lo había hecho. Miguel presentó acción de nulidad de registro con solicitud de mandamiento para restitución inmediata del inmueble, con denuncia penal contra Javier y Vanessa, con solicitud de reembolso de las cantidades desfalcadas de mi pensión, con solicitud de indemnización por daños morales. Era una avalancha de procedimientos. El licenciado Durán y el licenciado Mendoza trabajaban sin parar, tecleando demandas, juntando pruebas, presentando todo. 3 días después salió el mandamiento judicial. El juez ordenó anulación inmediata de la transferencia fraudulenta. Ordenó que Javier y Vanessa desalojaran el inmueble en 48 horas. Ordenó bloqueo de sus cuentas bancarias hasta establecer el monto del desfalco. Ordenó orden de protección a mi favor prohibiéndoles acercarse a mí. Miguel vino a mostrarme la resolución con los ojos brillantes. Ganó, abuelito. La casa regresó a su nombre oficialmente y tienen 2 días para largarse. No lo creí hasta ver mi nombre de vuelta en la escritura. Roberto Sánchez, propietario. Como siempre debió ser. Lloré sosteniendo ese papel. Lloré de alivio, de felicidad, de justicia. El día del desalojo Miguel no me dejó ir. Dijo que era mejor que me quedara en el hotel, que él iría con el licenciado Durán y el actuario a arreglar todo. Pero insistí. Necesitaba ver. Necesitaba estar ahí. Llegamos a la casa a las 10 de la mañana. Una patrulla ya estaba enfrente. El actuario también. Javier y Vanessa estaban en la banqueta con maletas y cajas regadas, caras de velorio. Cuando me vieron bajar del carro, Vanessa se me echó encima. Viejo malagradecido, lo recibimos, le dimos techo, comida, y nos hace esto. Un policía se interpuso entre nosotros. Señora, ¿va a retroceder ahora o será llevada por desacato? Vanessa retrocedió pero siguió gritando. Javier estaba pálido, mirando al piso. El actuario verificó los documentos, verificó mi identidad, me entregó las llaves. Puede pasar, señor Sánchez. El inmueble está oficialmente de nuevo bajo su posesión. Tomé las llaves de mi casa, subí los escalones del porche, abrí la puerta, entré. La casa estaba en desorden. Cajas volteadas, muebles movidos, mugre por todos lados. Habían recogido sus cosas a la carrera sin ningún cuidado. Pero era mi casa, mía de nuevo. Caminé por la sala, por el pasillo, miré en lo que antes era mi cuarto y que Vanessa había transformado en vestidor. Ropa cara, zapatos, bolsas, todo comprado con mi dinero. Miguel entró detrás de mí. Los vamos a demandar por cada peso desfalcado. Abuelito, va a recuperar todo con intereses y actualización. Fui hasta el cuartito del fondo. Miré ese cajibi miserable una última vez. Nunca más iba a dormir en un lugar así. Nunca más iba a aceptar migajas. Nunca más iba a tener miedo en mi propia casa. El licenciado Durán apareció en la puerta. Señor Sánchez, contratamos una empresa de limpieza. Vienen mañana temprano a hacer limpieza profunda. Y hay un camión que viene ahorita con muebles nuevos que ordenó el licenciado Miguel. Miré a mi nieto. Hizo esa sonrisita apenada. No podía dejar que regresara a su casa sin tener una cama decente. Abuelito, compré lo esencial. Cama nueva para su cuarto. Sala nueva,
mesa, estufa, refri. Lo demás, lo vamos comprando poco a poco como usted quiera. Mi corazón se infló tanto que apenas cabía en mi pecho. Abracé a mi nieto ahí en medio de la sala desordenada y lloré. Lloré todo lo que había guardado, todo el miedo, todo el dolor, toda la humillación. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete a los consejos del abuelo, activa la campanita y dime en los comentarios de qué estado de México estás viendo este video. Porque estas historias tienen que contarse, estas voces tienen que escucharse, y juntos creamos una red de apoyo, de información, de fuerza. La historia continúa y el desenlace te va a sorprender. La justicia llegó, pero ¿qué pasará con Javier y Vanessa? ¿Y cómo será la vida de don Roberto ahora? Las últimas 2 partes te van a emocionar, hasta las lágrimas. Pasamos el resto del día arreglando. Miguel y los licenciados ayudando. La empresa de limpieza llegó en la tarde e hizo una limpieza básica. Los muebles nuevos se entregaron y armaron. Cuando cayó la noche, la casa ya parecía casa. Dormí en mi hogar esa noche. En mi cama nueva king size, con sábanas que olían bonito y una cobija bien calientita. En mi cuarto, en mi casa. Me desperté al día siguiente con el sol entrando por la ventana. Sol de verdad, no esa luz débil que entraba por la ventanita del cuartito. Los procedimientos contra Javier y Vanessa siguieron su curso. Intentaron defenderse, inventaron excusas, dijeron que yo estaba senil, que había autorizado todo, que solo querían ayudarme. No funcionó. La prueba era demasiado sólida. La falsificación era demasiado evidente. El desfalco estaba demasiado documentado. Javier fue sentenciado a 3 años de prisión en régimen semiabierto por falsificación de documentos públicos y desfalco. Vanessa a 2 años por los mismos delitos. Además fueron condenados solidariamente a pagarme 650,000 pesos correspondientes a las cantidades desfalcadas de mi pensión durante 5 años, más 103 cantidades que serían descontadas de sus salarios durante los próximos años, porque ninguno de los dos tenía patrimonio para pagar de golpe. Vanessa encontró trabajo de cajera en un supermercado. Javier regresó a trabajar como vendedor. Los dos viviendo en un departamento minúsculo en la periferia, tomando el metro lleno, batallando, probando su propia medicina. María vino a México 2 semanas después de que todo pasó. Entró a la casa, me vio finalmente bien alimentado, bien vestido, bien cuidado, y se derrumbó. Pidió perdón por haberse quedado lejos, por no haber notado, por no haber insistido más en hablarme. Le dije que no había nada que perdonar, que había vivido su vida, construido su futuro y el de su hijo, y que eso era exactamente lo que yo siempre quise. Nos quedamos 2 semanas juntos hablando, recuperando el tiempo perdido. Me contó del trabajo, de la vida en Estados Unidos, cómo había sido difícil y maravilloso al mismo tiempo. Yo le conté todo sin omitir nada, sin esconder el dolor. Y de cierta manera hablar de todo fue liberador. Cuando regresó a Estados Unidos, la vida fue volviendo a la normalidad poco a poco. Una nueva normalidad, mejor. Pinté toda la casa, llamé a los vecinos para un café, reactivé amistades que habían sido cortadas. Volví a salir, a caminar, a vivir. Puse un portón nuevo, no para protegerme de ladrones, sino porque ese portón, viejo con ese chirrido específico, me recordaba cosas que quería olvidar. Transformé el cuartito del fondo en lo que era, un cuarto de trastos. Cerré la puerta con llave, no quería ni mirar ese lugar. La recámara que era mía volvió a ser mía, la decoré a mi manera, con mis cosas, mi cama, mi ropero, mis decisiones. Javier intentó llamarme varias veces desde la prisión. No contesté. Mandó cartas pidiendo perdón, diciendo que se había equivocado, que se arrepentía. Las leí, las guardé, pero no respondí, porque el perdón no significa olvidar, no significa volver a confiar, no significa darle otra oportunidad a alguien que ya demostró que no la merece. Tal vez algún día perdone. Cuando la herida cicatriz por completo,
Cuando mirar atrás ya no duela. Pero ese día todavía no llegó. Y está bien, porque la sanación no tiene plazo, no tiene calendario. Llega en el momento correcto. Miguel regresa a México cada 3 meses, se queda una semana conmigo, cocinamos juntos, vemos programas tontos en la tele, platicamos hasta tarde. Me enseña a usar el celular nuevo que me compró, me muestra cómo hacer videollamadas con María, cómo pedir comida por aplicación, cómo ver fotos en Instagram. María llama todas las semanas, nos quedamos horas en el teléfono, cuenta del trabajo, de los proyectos, de la vida. Yo cuento del jardín que volví a cuidar, de los rosales que volvieron a florecer, de la banca de madera que mandé a arreglar y donde me siento todas las tardes a tomar un café. Empecé a frecuentar un grupo de encuentro para adultos mayores en el barrio. Hay gimnasia, baile, paseo. Hice amigos, salgo a comer, voy al cine, vivo, que pasé 5 años solo sobreviviendo. Ahora quiero vivir de verdad, intensamente, aprovechando cada día como el regalo que es. Una vecina me preguntó si no extrañaba a Javier, si no estaba triste de tener a mi hijo en la cárcel. La miré y respondí con sinceridad. Extraño al hijo que crié, al niño que arrullaba cuando tenía pesadillas, al adolescente que me abrazaba y decía que yo era el mejor papá del mundo. Pero a ese hombre que me encerró en un cuartito, que robó mi dinero, que me humilló, que me hizo pasar hambre en mi propia casa, a ese no lo conozco, y no se puede extrañar a alguien que no conoces. La verdad duele, pero libera. Hoy sentado aquí en mi terraza, tomando mi café en mi taza favorita, viendo mi jardín florecido, pienso en todo lo que atravesé, y pienso en cómo estuve a punto de rendirme, estuve a punto de aceptar que esa era mi vida, estuve a punto de creer que me lo merecía, pero entonces Miguel empujó ese portón y todo cambió. A veces pienso, ¿y si no hubiera venido? ¿Y si no hubiera llamado? ¿Y si hubiera muerto en ese cuartito, solo, olvidado, derrotado? Pero vino. Y no morí. Resucité Resucité porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir no, para poner límites, para exigir respeto. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo llevas aguantando, no importa qué tan bajo hayas caído, siempre se puede levantar, siempre se puede luchar, siempre se puede ganar. Y si estás atravesando algo similar, si estás siendo humillado, abusado, desvalorizado por alguien de tu propia familia, escucha lo que tengo que decirte. No te lo mereces. No eres un estorbo. No eres una carga. Eres un ser humano con derechos, con dignidad, con valor. Busca ayuda. Llama a Lina Pam, número 800-CM73, línea de ayuda para personas mayores víctimas de maltrato en México. Habla con un vecino, con un amigo, con alguien de la iglesia, con cualquiera que pueda escucharte. Porque no estás solo. Hay gente que se preocupa por ti. Hay leyes que te protegen. Hay una justicia esperando ser impartida. Antes de cerrar esta parte de la historia, quiero compartir contigo algo importante. El maltrato a personas mayores es más común de lo que cree. Según el INEGI, en México más de 15% de los adultos mayores sufren algún tipo de maltrato, y el 40% de esos casos vienen de la propia familia. Señales de que un adulto mayor está siendo maltratado. Cambios repentinos en el comportamiento o personalidad. Aislamiento de amigos, familiares, moretones o lesiones inexplicables. Miedo notable hacia ciertas personas. Falta de higiene o cuidado personal. Ausencia de dinero o posesiones que antes tenían. Desnutrición a pesar de contar con recursos económicos. Vivir en condiciones inadecuadas cuando hay dinero disponible. Si ves estas señales en alguien que conoces, actúa. No mires para otro lado. Tu intervención puede salvar una vida. Recursos de ayuda en México, INAPAM, 800. Pero también es real en el sentido de que se puede cambiar, se puede luchar, se puede ganar. Dale like si esta historia te tocó el corazón.
Suscríbete a los consejos del abuelo para más historias que necesitan ser contadas. Activa la campanita para no perderte el cierre de esta historia. Y comenta de qué estado de México nos estás viendo, porque necesito saber que estas palabras llegaron a ti, que estas historias están sembrando conciencia, que juntos estamos creando un cambio. Hace unos días me senté en mi sala nueva que yo escogí, viendo fotos viejas. Encontré una de cuando Javier tenía 7 años. Estábamos en el parque, él en los columpios, yo empujándolo, los dos riéndose. Lloré viendo esa foto. No lloré por el hombre en que se convirtió, sino por el niño que fue, por las promesas que no cumplió, por el amor que se torció hasta volverse crueldad. ¿En qué momento un niño que te abraza se convierte en un hombre que te encierra? ¿En qué momento el amor de hijo se pudre hasta volverse desprecio? ¿En qué momento alguien decide que el dinero vale más que la dignidad de quien le dio la vida? No tengo respuestas, solo tengo preguntas y una certeza. Nadie merece lo que me hicieron. Nadie. Y si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Por eso hablo, por eso cuento, por eso comparto, porque el silencio es el mejor aliado del maltrato. Porque la vergüenza solo protege al agresor. Porque si mi historia salva, aunque sea a una persona de pasar por lo que yo pasé, valió la pena contarla. La semana pasada recibí una carta. Era de una mujer de Monterrey, que vio uno de los videos donde conté parte de mi historia en una plática comunitaria. Me escribió para decirme que su suegra estaba pasando por algo similar. Que gracias a escuchar mi historia se dio cuenta de las señales, que intervino, que ahora su suegra está a salvo, en su propia casa, con sus derechos protegidos. Esa carta me hizo llorar, pero fueron lágrimas diferentes, lágrimas de propósito, de saber que mi dolor sirvió para evitar el dolor de otra persona. Y eso, mis amigos, eso es lo que transforma el sufrimiento en propósito, el dolor en medicina, la tragedia en enseñanza. No permitas que el maltrato se normalice. No dejes que así es la familia justifique el abuso. No aceptes que los viejos son así excuse el maltrato. La familia no tiene derecho a maltratarte. La sangre no es permiso para el abuso. El amor no se demuestra con control, con desprecio, con humillación. El amor verdadero respeta, cuida, protege, dignifica. Todo lo demás es otra cosa. Y esa otra cosa tiene nombre, violencia. Una última parte nos espera. El cierre de esta historia te va a dejar pensando. Don Roberto tiene un mensaje final para todos nosotros. Hoy han pasado 2 años desde que Miguel empujó ese portón. 2 años desde que recuperé mi vida, mi casa, mi dignidad. La casa ya no se parece en nada a lo que era. Cambié los colores de las paredes. Pinte de azul claro mi recámara, porque siempre me gustó ese color. Pero Vanessa decía que era de mujer. Puse plantas en el jardín, muchas plantas, rosas, bugambalias, jazmines. La casa huele bonito ahora, huele a vida. Cada mañana me levanto en mi cama cómoda, me preparo mi café como me gusta. Me siento en la terraza a ver el amanecer. A veces todavía no lo creo, a veces pienso que voy a despertar y estar de vuelta en ese cuartito, con el techo goteando, con el frío, con el hambre. Pero no, esto es real, esto es mi vida ahora. Los vecinos volvieron, al principio con curiosidad, después con cariño. Doña Lupita de la casa de al lado me trae tamales los sábados. Don Héctor me invita a jugar dominó con los compañeros del barrio. La señora Carmen me corta el cabello gratis, porque dice que un caballero como usted merece verse bien. Me llaman Don Roberto, con respeto. Ya no soy el viejito loco que vive en el fondo. Soy Don Roberto, el sastre retirado que recuperó su casa. El hombre que se defendió, el abuelo que no se rindió. El grupo de adultos mayores se volvió mi segunda familia. Vamos a excursiones, a museos, al cine. La semana pasada fuimos a Chapala. Hacía 20 años que no salía de Guadalajara. 20 años encerrado, primero por miedo, después por prisión. Me subí a la lancha en el lago
y sentí el viento en la cara y lloré. Lloré de felicidad, de libertad, de estar vivo de verdad. Conocí a una señora en el grupo. Se llama Elena. Tiene 72 años. Es viuda. Fue maestra de primaria. Platicamos mucho. Nos reímos juntos. Me hace sentir joven otra vez. No sé si es amor, no sé si es solo compañía, pero es bonito, es suave, es sin miedo. Miguel se puso contentísimo cuando le conté. Te lo mereces, abuelito. Mereces ser feliz. Mereces tener a alguien que te valore. A veces Elena viene a mi casa. Cocinamos juntos, vemos películas, platicamos de la vida. Me cuenta de sus hijos, de sus nietos. Yo le cuento mi historia, no toda de golpe, poco a poco. Y ella escucha sin juzgar. Un día me dijo, Roberto, tú no eres tus cicatrices, eres tu valentía para seguir adelante a pesar de ellas. Esas palabras me cambiaron algo por dentro. Toda la vida me había sentido menos por lo que me pasó. Avergonzado, como si el maltrato me hubiera manchado de alguna forma permanente. Pero Elena tenía razón. No soy lo que me hicieron, soy lo que hice con eso. Soy la fuerza que encontré para salir. Soy la dignidad que recuperé. Soy la vida que reconstruí. María vino a visitarme el mes pasado. Trajo a sus 2 hijos menores, mis otros nietos que apenas conocía. Mateo de 12 años y Sofía de 9. Se quedaron 2 semanas. Llenaron la casa de ruido, de risas, de vida. Les conté historias, les enseñé a hacer cometas. Los llevé al parque. Hicimos todo lo que no pude hacer con Miguel cuando se fue. Sofía me dijo, abuelito, cuando sea grande quiero ser abogada como Miguel para defender a los abuelitos. El corazón se me hizo chiquito. Le dije, mija, tú sé lo que quieras ser, pero nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Y si ves a alguien siendo maltratado, no te quedes callada. Tu voz puede salvar vidas. Miguel sigue viniendo cada 3 meses. Ya es parte de la rutina. Llega un viernes por la tarde, se queda hasta el domingo siguiente. Cocinamos, platicamos, vemos películas. A veces solo nos sentamos en silencio, cada uno leyendo o viendo su celular. Y está bien, es suficiente, es paz. Me enseñó a usar las redes sociales. Tengo Facebook ahora, tengo WhatsApp. Hablo con gente de todo México que pasó por cosas similares. Comparto mi historia, escucho las suyas. Nos apoyamos, creamos un grupo que se llama Adultos Mayores con Dignidad. Ya somos más de 2000 personas. Compartimos recursos, información legal, apoyo emocional. Nos recordamos unos a otros que merecemos respeto, que no estamos solos, que nunca es tarde para defenderse. Una señora de Veracruz me escribió hace unos días. Su hijo le estaba haciendo lo mismo que Javier me hizo a mí. Le di el número de Miguel. Miguel la conectó con abogados locales. Ahora está en proceso de recuperar su casa. Otro señor de Puebla me llamó llorando. Dijo que llevaba 3 años durmiendo en un cuarto sin ventanas, comiendo sobras, limpiando la casa de su nuera. Le dije lo que ahora sé. Señor, usted no tiene que aguantar eso. Hay ayuda, hay leyes, hay justicia. No se rinda. 2 meses después me volvió a llamar. Estaba de vuelta en su casa. Su hijo estaba enfrentando cargos. Lloraba pero ahora de felicidad. Don Roberto, usted me salvó la vida. Pensé que iba a morir así. Gracias. No los salvé yo, se salvaron ellos mismos. Yo solo les mostré que era posible. El otro día fui al mercado. Una señora me reconoció. Me había visto en un reportaje que hicieron sobre maltrato a adultos mayores, donde conté mi historia. Se acercó, me abrazó, lloró en mi hombro. Mi papá está pasando por lo mismo, dijo. Pero tiene miedo de hablar, miedo de que mis hermanos se enojen, miedo de quedarse solo. La llevé a tomar un café. Hablamos 2 horas. Le di información, números de ayuda. Le conté detalles de mi proceso legal. Le dije lo más importante, su papá no está solo. Usted está ahí, y hay toda una red de gente lista para ayudar. Solo tiene que dar el primer paso. Me llamó una semana después. Su papá había puesto la denuncia, ya había orden de protección.
estaban peleando la casa. Don Roberto, no sé cómo agradecerle. No me agradezca a mí, agradézcale a su papá por ser valiente. Y usted siga cuidándolo, siga creyéndole, siga apoyándolo. Eso es lo que él necesita. He aprendido tanto en estos 2 años. He aprendido que el perdón es para uno, no para el otro. Que sanar no significa olvidar. Que la familia es quien te cuida, no quien comparte tu sangre. He aprendido que nunca es tarde. Que 79 no es demasiado viejo para empezar de nuevo. Que mientras haya vida, hay posibilidad de cambio. He aprendido que la vergüenza es del agresor, no de la víctima. Que contar tu historia no es debilidad, es fuerza. Que pedir ayuda no es fracaso, es valentía. He aprendido que la dignidad no se pierde, solo se olvida. Y se puede recuperar. Siempre se puede recuperar. Javier cumplió su condena. Salió hace 3 meses. No ha intentado contactarme. Escuché que se fue a Tijuana, que está trabajando en una maquiladora. Vanessa se quedó en Guadalajara, pero en otra colonia. No sé nada más. No quiero saber. A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente de verdad o solo de haber sido atrapado, si entiende el daño que hizo o solo lo ve como mala suerte. No tengo respuestas. Y está bien, ya no necesito sus respuestas. Ya no necesito su arrepentimiento. Ya no necesito nada de él. Cerré ese capítulo. No con rabia, no con rencor, con tristeza sí, porque duele que tu propio hijo te traicione así. Pero también con aceptación. Aceptación de que algunas personas simplemente no son quien quisiéramos que fueran. María me preguntó si alguna vez lo perdonaría. Le dije la verdad. No lo sé, hija. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que ya no dejo que lo que hizo defina mi vida. Ya no le doy ese poder. El perdón, si llega, será para mi paz, no para su alivio. Y llegará si tiene que llegar, en su propio tiempo. Por ahora vivo cada día como regalo. Me despierto agradecido. Me duermo en paz. En el medio, vivo cuando riego mis plantas. Vivo cuando platico con Elena. Vivo cuando Miguel me llama. Vivo cuando ayudo a alguien más. Vivo cuando simplemente me siento en mi terraza, viendo el atardecer con mi café en la mano. Esto es vivir. No solo respirar, no solo existir. Vivir de verdad, con propósito, con dignidad, con alegría. Y si yo pude a los 79, después de 5 años de infierno, tú también puedes, cualquiera puede. Nunca es tarde, nunca estás muy viejo, nunca estás muy dañado, nunca estás muy solo. Siempre hay salida, siempre hay ayuda, siempre hay esperanza. Solo tienes que dar el primer paso, un paso, solo uno, y luego otro, y otro. Y un día miras atrás y te das cuenta de qué tan lejos llegaste, de cuánto cambiaste, de cuánto creciste, y te sientes orgulloso. No por lo que te pasó, sino por lo que hiciste con eso. La semana pasada me invitaron a dar una plática en un centro comunitario. Había como 100 personas. Conté mi historia completa, desde el chirrido del portón hasta el día de hoy. Cuando terminé, el silencio era total. Luego una señora empezó a aplaudir. Luego otra. Luego todos. Aplausos que no eran para mí, eran para la esperanza, para la posibilidad, para el mensaje de que se puede. Después de la plática se acercaron como 30 personas, cada una con su historia, cada una pidiendo ayuda, cada una necesitando escuchar que no estaba sola. Les di mi número, les di información, les di lo más importante, les creí. Porque eso es lo que más duele cuando estás siendo maltratado. No solo el maltrato en sí, es que cuando intentas hablar, nadie te cree. Te dicen que exageras, que tu hijo no haría eso, que algo habrás hecho, que estás confundido. Yo les creí, a cada uno, porque yo sé, yo viví, yo entiendo, y a veces ser creído es el primer paso para salvarse. Miguel me dice que debería escribir un libro, que mi historia necesita llegar a más gente. Tal vez algún día. Por ahora me conformo con esto, con hablar, con compartir,
con estar disponible para quien necesite escuchar que hay salida. Si tú estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo, te creo. No estás loco, no estás exagerando, no te lo mereces, no eres una carga, hay salida, hay ayuda, hay esperanza, y hay una vida esperándote del otro lado de esto. Una vida con dignidad, con respeto, con paz. Solo tienes que dar el primer paso. Llama al INAPAM. Nadie debería tener miedo de su propia familia. Y si estás del otro lado, si eres hijo, hija, nieto, sobrina, quien sea, cuida a tus mayores, respétalos, valóralos, no por obligación, no por conveniencia, porque es lo correcto. Ellos te dieron la vida, te criaron, se sacrificaron por ti. Lo mínimo que merecen es dignidad en su vejez. No son un estorbo, son personas, con sentimientos, con derechos, con valor. Si no puedes cuidarlos tú, encuentra quien pueda. Pero nunca, nunca los maltrates. Nunca abuses de su vulnerabilidad. Nunca les robes su dignidad. Porque lo que siembras cosechas, y algún día tú también serás viejo, y tus hijos verán cómo trataste a tus padres, y aprenderán. Quiero que esto quede claro. No todos los hijos son como Javier. Hay miles, millones de hijos buenos que cuidan bien a sus padres, que los respetan, que los valoran. Esta historia no es para juzgar a todos. Es para crear conciencia, para prevenir, para ayudar a quienes lo necesitan. Una última parte nos espera. El mensaje final de Don Roberto que cambiará tu perspectiva sobre la familia, la dignidad y la vida. Y para ti que llegaste hasta aquí, que escuchaste esta historia completa, tengo algo que pedirte. No te quedes callado. Si ves a un adulto mayor siendo maltratado, habla. Si sospechas que algo no está bien, investiga. Si alguien te cuenta que está sufriendo, créelo. Tu voz puede salvar una vida. Tu acción puede cambiar un destino. Tu valentía puede ser la chispa que alguien más necesita para salvarse. No digas no es mi problema. No digas seguro exagera. No digas en eso no me meto. Porque hoy es ese adulto mayor. Mañana puede ser tú. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en mi terraza. Es domingo por la tarde. Elena viene en una hora. Vamos a ver una película. Miguel llega el viernes que viene. María me llamó en la mañana. Tengo café recién hecho. Mis rosales están floreciendo. El sol está tibio. Hay música suave de fondo. Esta es mi vida ahora. Simple, tranquila, digna, mía. Y valió la pena cada lágrima, cada miedo, cada batalla para llegar aquí. Porque esta paz, esta libertad, esta dignidad, esto es lo que merezco, lo que mereces tú, lo que merecemos todos, no menos que esto, nunca menos que esto. Mi nombre es Roberto Sánchez, tengo 81 años, fui sastre durante 40 años. Soy padre de 2 hijos, abuelo de 5 nietos, soy sobreviviente de maltrato familiar, soy dueño de mi casa, soy dueño de mi vida, soy dueño de mi dignidad, y esta es mi historia de cómo recuperé todo lo que pensé que había perdido. Si yo pude, tú puedes. Si yo lo logré a los 79 años después de 5 años de infierno, cualquiera puede. Nunca es tarde, nunca estás muy dañado, nunca estás muy solo. Hay esperanza, siempre hay esperanza. Y si estás en ese cuartito oscuro, literal o figurativamente, quiero que sepas algo. El portón va a chirriar. Tu Miguel va a llegar. Tu salvación está en camino. Solo aguanta un poco más. Solo ten fe un poco más. Solo resiste un poco más. Porque del otro lado de este dolor hay una vida esperándote. Una vida con sol, con café caliente, con rosales floreciendo, con dignidad recuperada. Una vida donde vuelves a ser tú. Y esa vida vale cada batalla. Te lo prometo. Porque yo estoy viviéndola. Y es hermoso. Vital, guarda estos números. México, INAPAM, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 8 cambios inexplicables en documentos financieros. Miedo notable a familiares.
condiciones de vida inadecuadas teniendo recursos, desnutrición o deshidratación sin explicación médica, moretones o lesiones frecuentes, falta de higiene personal, medicamentos sin tomar o sobredosis. Eres testigo de maltrato. Y documenta lo que observas, fotos, videos, testimonios. 2. Habla con la persona a solas si es posible. 3. Ofrece ayuda específica, no solo general. 4. Reporta a las autoridades, con evidencia. 5. No confrontes al agresor directamente. Mantente involucrado. No desaparezcas si eres la víctima. 1. Tu seguridad es prioridad. Sal si hay peligro inmediato. 2. Guarda documentos importantes en lugar seguro. 3. Busca un aliado de confianza. 4. Documenta todo, fotos, grabaciones si es legal. Escrito. Contacta a un abogado especializado. 6. No tengas vergüenza, el maltrato no es tu culpa. 7. Cree en ti mismo, tu instinto es correcto. Mensaje final. A los 81 años, he aprendido que la vida te da segundas oportunidades. A veces cuando menos las esperas, a veces de las formas más inesperadas. Aquel portón chirriando no fue casualidad, fue providencia. Fue el universo diciéndome, todavía no, Roberto, tu historia aún no termina, y si estás leyendo esto tu historia tampoco ha terminado. Hay capítulos hermosos esperándote, hay amaneceres por ver. Hay café por tomar, hay risas por compartir, hay dignidad por recuperar, hay vida por vivir. Solo tienes que dar el primer paso, y yo estaré aquí, desde mi terraza en Guadalajara, mandándote fuerza, mandándote esperanza, mandándote la certeza de que sí se puede. Porque si este viejo sastre de 79 años pudo enfrentar a su propio hijo, recuperar su casa, reconstruir su vida y encontrar paz otra vez, tú también puedes. Confía en eso, créelo, vívelo. Tu Miguel está en camino, tu portón va a chirriar, tu liberación está cerca. Solo aguanta, solo resiste, solo ten fe, el resto llegará, te lo prometo. Con todo mi corazón, don Roberto Sánchez, 81 años de edad, 79 años cuando recuperé mi dignidad. Y cada día desde entonces, aprendiendo que nunca es tarde para volver a vivir, porque estas historias necesitan contarse, estas voces necesitan escucharse, estas vidas necesitan salvarse, y juntos, un video a la vez, un comentario a la vez, una llamada a la vez, estamos creando el cambio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo historias de vida, de esperanza, de dignidad recuperada, porque mientras haya alguien sufriendo en silencio, yo seguiré hablando en voz alta. Hasta pronto, familia. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. El maltrato envejece el alma, pero la dignidad recuperada la rejuvenece. Don Roberto Sánchez.